Buenas tardes y bienvenidos a la segunda sesión de estas jornadas de computación cuántica en la UNED, celebradas en Albacete de forma virtual con participación desde Madrid, Valencia, Oviedo y Barcelona. Tenemos el honor de contar con la presencia del rector de la UNED, Ricardo Mayral, para presentar y dar la bienvenida al acto. Rector. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Un placer estar con vosotros en estas jornadas que además suponen el trabajo conjunto de varias universidades en nuestro centro asociado. Como sabéis, nuestros centros asociados son absolutamente claves en nuestro sistema universitario y precisamente desde ellos queremos potenciar la investigación, la transferencia del conocimiento y la divulgación científica. Y me congratulo que sea en un tema tan absolutamente relevante como la computación cuántica que ocupa un lugar prioritario en nuestra agenda de trabajo. Lo sabe y probablemente se refiere a la vicerrectora de investigación, la profesora Rosa María Martín Aranda, que hemos creado recientemente un centro de supercomputación. Hay muchos de nuestros equipos de investigación que se dedican y abordan la computación cuántica y la proyectan hacia diversas disciplinas, desde la ingeniería, la informática, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, la computación cuántica es también y ocupa un lugar muy destacado en el plan estratégico de 2019-2022, en ese proceso de modernización de nuestra universidad, pues el uso cuantitativo e inteligente de los datos para el mejor gobierno de la universidad, para mejorar también nuestra metodología, para desarrollar modelos de aprendizaje personalizados, para hacer un uso, como digo, inteligente de los datos, hoy es un imperativo para nosotros. Por eso celebro que entre todos, celebro la organización de estas jornadas porque estoy seguro de que el debate, la confrontación de tesis, de paradigmas, va a redundar precisamente en nuevas ideas, en nuevos proyectos que sin duda van a fortalecer esta prioridad y sobre todo van a aportar nuevas contribuciones. Os felicito a todos. La universidad es un lugar de ciencia. La universidad yo siempre digo que es el templo de la palabra y con la palabra precisamente los científicos queremos que la ciencia avance. Os felicito por hacerlo posible y os expreso mi gratitud a todos, ponentes, intervinientes y organizadores, por hacer posible que nuestra universidad, a través de nuestro centro asociado en Albacete, ocupe hoy un lugar prioritario en torno a un tema tan trascendente como es la computación cuántica. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y sobre todo, muchísimas gracias por hacer universidad. Muchísimas gracias, rector, por sus sabias palabras de acogida. Continuamos con el acto. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un placer y es un privilegio participar en estas jornadas de debate, de discusión, de diálogo en el fascinante campo de la computación cuántica, que vive unos momentos trepidantes. Y lo es especialmente acompañado, rodeado de una constelación de panelistas de renombre y de gran calibre. Bien, el tema central de este panel de debate, de esta sesión de diálogo, es fácil de plantear y quizá no tanto de abordar. Nos planteamos hacia dónde vamos, el quo vadis, tanto de la educación como de la investigación en computación cuántica. Aspectos que están estrechamente relacionados entre sí, por no decir entrelazados. Bien, la secuencia de la sesión empezará con un foco temático. Vamos a plantear 4 líneas maestras para dar un poco de contexto sobre este ámbito, en qué momento estamos, para intentar diagnosticar la situación y plantear posiciones de futuro. Después, los 6 panelistas van a empezar con un posicionamiento en lo que consideren, especialmente en la pregunta central de futuro de este panel de debate y en un conjunto de 5 preguntas marco que vamos a plantear. Y después esperaremos que se desarrolle un diálogo espontáneo y fructífero y quién sabe si acabamos con el manifiesto 2021 UNED Albacete sobre el futuro de la computación cuántica. Bien, para ello contamos hoy con la participación de Fernando, con la participación de Manuel González Bedia, que es subdirector general de Actividad Universitaria Investigadora del Ministerio de Universidades. Manuel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
Gracias, buenas tardes. Contamos con Rosa María Martín Aranda, es vicerrectora de investigación y vicerrectora primera de la UNED. Rosa María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Contamos con Elías Fernández Combarro Álvarez, es profesor de la Universidad de Oviedo, presidente del recientemente creado think tank QSpain, de computación cuántica desde la perspectiva de la informática, y es el miembro español que representa a España en la iniciativa Quantum CERN en Suiza. Elías, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Contamos con Fernando Cuartero Gómez, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y es uno de los socios fundadores de QSpain. Fernando, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Contamos con Carmina García Almudever, que es investigadora distinguida Beatriz Galindo por el Ministerio de Universidades en la Universidad Politécnica de Valencia, después de años como investigadora y profesora en la Universidad de TU Delft en Holanda, y es vicepresidenta de formación de QSpain. Carmina, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Y contamos, last but not least, definitely, con Fernando López Pelayo, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y tutor de la UNED y vicepresidente de investigación de QSpain. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduard. Voy a permitirme, en mis primeras palabras, recordar algo que Rosa María me comentó al respecto de la presencia de un nuevo panelista bienvenido por la parte que me toca, que es Jaime Arturo de la Torre. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Así es. Entonces, perdona, Está ahí, Eduard. está Jaime Arturo, el profesor Jaime Arturo. Hola, muy buenas. Esta cuestión no te la incluí porque me lo comentó verbalmente, me lo comentó Rosa, mea culpa. No, qué va. Cuando acordamos que el debate sería espontáneo, permite ser espontáneo, dinámico e inclusivo en directo. Jaime, muy buenas tardes, es un placer contar contigo. Bien. Muchas gracias. Continuamos con el foco del debate. Abróchense los cinturones, vamos a la siguiente transparencia. Quizá una primera pregunta, Marco, sería ¿cómo deben cruzarse y articularse las diferentes disciplinas que componen esta llamada revolución en computación cuántica? Antes de plantear de qué hablamos y hacia dónde vamos, dónde estamos, es importante entender que hay una naturaleza intrínsecamente multidisciplinar, ¿no? Las raíces de la computación cuántica se establecen en fundamentos de física teórica, en la experimentación de esos fundamentos, pero la computación cuántica está añadiendo capas funcionales que ya abrazan a la ingeniería a varios niveles y culminan con aspectos algorítmicos computacionales, por no hablar de aquellos ámbitos de aplicación y las disciplinas asociadas, de forma que la computación cuántica pueda dar respuesta a parte de los desafíos que en ella existen. En la siguiente transparencia planteamos quizá algo de temporalidad, el cuándo. Me van a permitir los panelistas un par de reflexiones e informaciones de contexto. A la izquierda vemos abajo quiénes fueron los pioneros de la física teórica cuántica. Vemos que no hay demasiada diversidad ni de género ni de edad. Todas las contribuciones relevantes las hicieron desde los 25 hasta los 40 años. No voy a preguntar la edad media de los panelistas de este panel, pero sí que en los últimos 20 años de evolución, arriba a la izquierda vemos que la llamada revolución cuántica que estamos viviendo ahora ha tenido una serie de hitos muy relevantes. Uno de los consensos de la comunidad es que la computación cuántica está en la transición entre la infancia a la madurez, y a eso se le llama adolescencia en los humanos, y por tanto la computación cuántica vive un momento de adolescencia y por tanto de crecimiento, de vigor, de vibración y también de una cierta vanidad. Abajo a la derecha verán que hay un cierto decalaje entre lo que se denomina en el mundo anglosajón el hype, ¿no? El exceso de optimismo o entusiasmo y lo que la realidad nos dice. La realidad nos dice, y ahora preguntan a los panelistas, ya hay una convicción, un acuerdo, una convicción de la que la computación cuántica será una realidad. La pregunta es cuándo, si de aquí a 2, 4, 6 o 10 años, pero no hay dudas de que será así. Pero quizá los medios abusan de esta percepción. Pero la comunidad ya plantea incluso niveles de transición por la llamada escalera del TRL, de los índices de madurez tecnológica. ¿De acuerdo? Bien, si continuamos, Fernando, por favor. No me atrevo a hacer una reflexión epistemológica sobre la ciencia de la ciencia, pero sí el arte de la ciencia. Al final, la computación cuántica se basa en un conjunto de ideas esenciales, ¿no? La maravilla es que se hayan
podido construir máquinas que se basan en esos principios, pero tenemos abajo a la izquierda la capacidad de almacenar una información muy rica, de altísima dimensionalidad, solo en un elemento qubit, la capacidad arriba a la derecha de la interferencia, del conocimiento, y luego finalmente hablamos de una computación probabilística o estadística. ¿Bien? Esta es un poquito la base, estos diferentes atributos. Hablamos de una verdadera revolución, que no sé si es copernicana o kuhniana, pero al menos sería con Q inicial. Esta revolución es una revolución total de concepto, de computación, de tecnología, de implementación y de usuario. Si continuamos, Fernando, por favor. Y ya para, antes de intentar fomentar el debate, ven una última visión de cuáles son los desafíos de sistema para las diferentes disciplinas y tecnologías asociadas que componen un ordenador cuántico interpretado como un sistema. Vemos que hay diferentes retos a nivel de ingeniería, el enfriamiento, la operación a temperaturas criogénicas, la gestión de la energía, un sistema distribuido de una complejidad notable. Hay retos físicos, preservar la estabilidad, fidelidad, la calidad de la información que se almacena en los qubits, y hay retos algorítmicos, cómo se nutren de datos los sistemas de computación cuántica, cómo se destila la información, cómo se traduce entre el mundo cuántico y el mundo convencional. Bien, pues ahora sí, como transparencia puente y intentando fomentar que cada uno de los panelistas empiece con una posición ante el panel de debate, no me atrevo a utilizar ninguna preposición, sino que cualquier combinación de ellas debiera ser válida. No hablaremos de superposición aquí. La primera pregunta que querría hacerles sería, ¿debemos trascender las disciplinas en la computación cuántica? ¿Cómo investigar en ciencia frontera entre disciplinas en la computación cuántica? ¿Cómo interpretar el ordenador cuántico como un sistema multidisciplinar? Aquí aparece la diferencia entre cruce o solapamiento de disciplinas, interdisciplinaridad y combinación de varias disciplinas, sistema multidisciplinar. Y cómo esto, que es tan singular, condiciona la investigación y la educación. La segunda pregunta, marco, sería, y se admiten y se esperan respuestas con una cierta controversia, ¿cuál es la singularidad de cómo debemos afrontar la investigación y la educación en computación cuántica de ahora hacia adelante, teniendo en cuenta qué masas críticas de investigación y educación existen en este ámbito todavía tan emergente de la computación cuántica? ¿En qué medida hay conocimiento para abordar planes de estudio? ¿Hay que plantear alianzas, federaciones para educar en este ámbito dentro de España, entre países? ¿Cómo articular los planes de estudio si los hubiera? Teniendo en cuenta dónde está España, cuál es el estado del conocimiento de investigación y educación en computación cuántica. La tercera pregunta, marco, sería, y atendiendo a que tenemos participación clave de compañeros y colegas de la UNED, ¿cuál es la singularidad de la computación cuántica como dominio de conocimiento y de aplicación en cuanto a la educación online? ¿En qué medida cabe la experimentación física en línea? ¿En qué medida el acceso universal a ordenadores cuánticos en la nube, que ya son una realidad en diferentes centros mundialmente como infraestructura compartida, posibilitan la educación online? ¿En qué medida tiene sentido plantear programación y la algorítmica cuántica en educación en línea? ¿Cuáles son las peculiaridades por el hecho de que es un tema muy emergente en el que el conocimiento todavía no está consolidado? Siendo un ámbito donde intervienen muchas disciplinas, probablemente cabe el estudio en grupo, cómo plantear el aprendizaje en grupo online. La cuarta pregunta y penúltima trata sobre qué desafíos y oportunidades plantea la computación cuántica en su estado actual, en la perspectiva de desarrollo futuro para la ciencia, la tecnología, la educación e incluso la transferencia de conocimiento hacia la sociedad o las sociedades. Hemos hablado de que la física cuántica está siendo culminada por ingeniería, ya empiezan a ejecutarse algoritmos cercanos a ser viables y relevantes para aplicaciones. ¿En qué momento habrá transferencia de conocimiento y en qué forma? ¿Cuál es la transición entre el conocimiento científico a la transferencia de tecnología, específicamente para computación cuántica?
¿Cómo se van a plantear las infraestructuras? ¿Una infraestructura especial? ¿Una suerte de CERN? ¿Habrá un ordenador cuántico en España? Hoy ya sabemos que sí, hace un mes todavía no. Luego hemos oído hablar de la iniciativa Quantum Spain. ¿Será un recurso compartido? ¿Debemos federar ese recurso con otros países? ¿Cuál será el camino para la adopción masiva del ordenador cuántico? No para ser diseñado, sino para ser utilizado. Y por último, una última reflexión final que tiene que ver y vuelve y cierra el lazo conceptual a la educación. ¿Cuáles son las necesidades de formación pluridisciplinar para la próxima generación de estudiantes de ingeniería informática y el resto de disciplinas anejas que pueden y deben plantearse para cruzar la computación cuántica con la física, la matemática y las ingenierías y, en última instancia, permitir esta revolución? Y para eso yo querría invitar al primer panelista con un posicionamiento ante cualquiera de estas preguntas o colección de ellas o cualquier aspecto que considere del tema central del debate. Manuel González Bedia. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Eduard, muchas gracias a todos y gracias a la organización de este evento. Yo, por situaros, yo soy profesor en la Universidad de Zaragoza, pero llevo ya 3 años en el ámbito de la política científica y política universitaria como terapia desprejuiciadora de las ideas que tenía previamente de cómo solucionar los problemas de la ciencia y la universidad. Es una buena dosis de realidad el estar dentro del sistema y ver las dificultades reales que existen. Realmente, cuando me invitó Eduard, no tenía muy claro en términos de qué me invitaban. No conozco el campo de la computación cuántica. En una vida casi previa estudié ciencias físicas y especialidad física fundamental y estudié física cuántica, bastante la asignatura de física cuántica. Pero tengo que contar que mi experiencia tampoco es que sea valiosa para este evento. Recuerdo como anécdota que la profesora que tuvimos el primer año, en tercero de físicas, nos aseguró que no entenderíamos la cuántica al final de curso ni en nuestra vida, y estalló a reír. O sea que, como veis, tampoco es que en la parte de cuántica de fundamentos pueda aportar. Creo que mi experiencia y mi interés en apoyar e impulsar políticas científicas interdisciplinares y multidisciplinares puede ser lo más relevante para el debate. Es además de algo que he hablado esta mañana con el mismo Eduard sobre experiencias que ellos tienen en su universidad, formativas. Bueno, hemos estado hablando de lo poliédrico que es la apuesta y las dificultades interdisciplinares. Yo distinguiría en el ámbito de la inter y multidisciplinaridad, diferenciaría lo que es una mixtura de campos proximal, más cautelosa y con posibilidades, digamos, en ventanas temporales pequeñas de tener cierto éxito, y una interdisciplinaridad distal, por llamar de alguna manera, que comprende apuestas más audaces, en principio menos citadas, más arriesgadas, con más dificultad para ser absorbidos, con dificultades también porque no hay una comunidad constituida, porque, bueno, hay que dejar tiempo para que ciertos pozos, cierta decantación de procesos se produzcan, ¿no? Y en el ámbito, o sea, el diseño y el apoyo institucional para el ámbito de la interdisciplinaridad, yo lo veo de la misma manera que ven los economistas lo que llaman el bien no rival del conocimiento. O sea, el conocimiento como bien no rival, ¿no? Cuando uno plantea transacciones en un mercado perfecto, pues se parte de algunas asunciones, y una es que los bienes son propiedad de unos actores en el mercado y no de otros, y se producen transacciones por el intercambio, ¿no? Pero el conocimiento es bien no rival en el sentido de que se puede utilizar a la vez por todos los actores, independientemente de quién lo haya generado. El conocimiento es un generador de externalidades positivas o negativas porque se difunde con mucha facilidad. Por tanto, las apuestas, las inversiones que uno haya hecho pueden ser aprovechadas por otros y, por tanto, pues, existen desgravaciones, subvenciones, patentes, etcétera, ¿no? No se puede evitar el desbordamiento. Todo esto hace que el mercado del conocimiento sea simétrico y haya que compensarlo, ¿no? Yo veo la interdisciplinaridad y las apuestas que arrancan, digamos, como esta, con un germen, como digo, muy poliédrico, de diferentes perspectivas disciplinares, como algo que necesita ser comprendido en los tiempos que necesita y en las singularidades que necesita
para de verdad acertar con las palancas, con las piezas sobre las que hay que apoyarse para que se generen dinámicas y se genere pues, dinámicas virtuosas, ¿no? Entonces, creo que obviamente el campo de la computación cuántica es un campo mixto, es un campo múltiple, incluso en esta última transparencia se considera el impacto social que puede tener, hay que considerarlo en tecnologías transformadoras como estas, y que por tanto tiene que abordarse desde este prisma, en el plano político o en el plano institucional. Bueno, como creo que queríais 2 o 3 minutos, posiblemente me haya pasado, y creo que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias, Manuel. Es fascinante lo que has comentado. Nos queda la duda de si en computación cuántica esa interdisciplinaridad es próxima a lo distal. Quizá continuemos hablando sobre esto. Es muy interesante que hables de un juego de media nula, como en el mercado, en el caso del conocimiento. Aquí hay vasos comunicantes, pero como el conocimiento emerge mientras la comunidad avanza. Por tanto, aquí hay un intercambio con media no nula y realmente se habla de una capacidad exponencial computacional. El conocimiento, como propio a cualquier ámbito emergente, ha crecido exponencialmente en esas zonas frontera que han permitido que ahora la computación cuántica casi sea una realidad, ¿no? Y luego existe un comentario clave, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos de acción de las diferentes palancas? Nuestra primera interpretación, que querré que después debatamos, sea que quizá la informática, es decir, de origen ha habido la algorítmica cuántica y la física cuántica. Las capas de ingeniería se están cubriendo y ahora hay diseño de electrónica, de arquitectura, de aplicación. Es un momento para que la informática también intervenga, ¿no? Algo más de ingeniería, algo más de informática para cerrar todo el sistema de capas y conseguir que la computación cuántica sea una realidad. Gracias, Manuel. Continuamos con Rosa María. Rosa María Martín Aranda. Hola, muchas gracias. Pues muy buenas tardes de nuevo a todos y yo un poco pues presentarme. Soy química orgánica, química inorgánica y al igual que mi predecesor pues también llevo bastante tiempo en lo que es la gestión universitaria como vicerrectora de investigación. Pero sobre todo aquí para poder responder o medio responder o intentar responder estas preguntas voy a ir utilizando mis 2 pilares, el de investigadora en la materia como química que soy y el de a dónde va, el Quo Vadis, de dónde va la investigación o la educación y la transferencia del conocimiento. Para empezar, pues como muy bien has dicho, Eduard, esto se supone que, o está clarísimo, que es una revolución. La computación cuántica es el arma del siglo XXI y al igual que la nanotecnología hace escasos años era algo irreal, que ha afectado a todo el tipo de materia, el poder modificar la materia a escala nanométrica teniendo las herramientas adecuadas para saber cómo podemos manipularlo y cómo podemos desarrollar esos nuevos materiales que tienen nuevas aplicaciones hasta ahora impensables, que es lo que se tiene que dedicar un químico, por ejemplo, pues aquí en esta revolución yo lo que entiendo es que estamos iniciando, estamos todavía en ese momento en el que no podemos decir que existe la computación cuántica, pero sí tenemos muchas ideas para saber que estamos en el buen camino de aplicaciones. Hay industrias que ya la están utilizando, Airbus, por ejemplo, para evitar contaminación ambiental, para desarrollar catalizadores de coches eléctricos. En fin, son mucho más vanguardistas la tecnología que la ciencia. En este caso, yo creo, y me salto al otro pilar, que las universidades, creando, por ejemplo, como nosotros en la UNED hemos creado este centro de computación de alto rendimiento, lo que necesitamos dar a la sociedad es esa investigación básica que pueda usar luego y desarrollar la tecnología adecuada para cada aplicación en la industria. Y en ese estado de frontera es donde tenemos que ir y apostar las universidades. Los científicos de universidades, en combinación con la gente de industria, pues vamos hacia ese camino de mestizarnos para conseguir precisamente ese conocimiento básico y la aplicación. Cosas impensables como eran para la nanotecnología, lo que están haciendo es salvar vidas, porque esto es el bienestar social, está clarísimo lo que pretende un científico. En este caso, lo que es el Q que comentaba es el simple 0,1 que nos puede modular el sentido de lo que es la capacidad de computación, pues precisamente va a ser el reto que tienen los investigadores en las universidades para ver hasta dónde podemos llegar en este siglo, en esa infancia-adolescencia que comentabas,
para dar el salto, como ya estamos, por ejemplo, en la nanotecnología, para poder manipular la materia a escala nanométrica. Salto a lo que sería un poco el desarrollo de programas. Esta mañana lo comentaba al principio, esta mañana hemos estado, personas de la UNED, en una presentación del país para animar a vocaciones científicas. Me he quedado sorprendida, pero para bien, porque la forma de abordar los problemas ha cambiado. Ahora todo es el Big Data, el data mining, el tener datos masivos. Entonces, daría igual que uno hable de finanzas, de física, de materiales, de química, de comunicaciones, todo pasa por la herramienta de esta computación, llamémosla la convencional o llamémosla ese salto sustancial que está con la computación cuántica. Entonces, las universidades lo que sí que tenemos que hacer, y en la UNED yo creo que lo tenemos claro, y el rector se ha posicionado ya antes que yo, en que todas esas posibilidades de preparación de los planes de estudio, preparando a nuestros investigadores, es por donde va el camino futuro de las universidades. Tenemos que apostar por esas nuevas generaciones de profesores que estén formados aquí en España, que no tenemos nada que envidiar, o al extranjero, para traer a nuestros estudiantes ese conocimiento que les hace falta, porque en ellos está el futuro. Tenemos la ciencia, estamos en el paso de trasladar a la tecnología y el futuro va a ser en breve lo que va a determinar este cambio sustancial que va a cambiar la forma de vida, la forma de comunicarnos, de relacionarnos, la forma de actuar a nivel mundial. El virus mismo es un ejemplo típico. Se puede predecir enfermedades, combatirlas, etcétera. Son millones de muchas aplicaciones las que podemos ver que tenga esta computación. Tenemos que tener infraestructuras. Hay que tener ese conocimiento para investigación, la transferencia y, por supuesto, creer en que esto es el futuro. Así que, bueno, yo no sé si he podido responder a las preguntas dentro de mi poco conocimiento de la materia, en este caso, pero sí de lo que es la nanotecnología y sus aplicaciones. Muchas gracias. Tus comentarios nos ilustran. Permíteme reaccionar en directo, como mínimo, primero con una reflexión que no es anecdótica. Nos lo confirmarán los expertos de computación cuántica, pero los circuitos variacionales, que es una mezcla entre la inteligencia artificial y la computación cuántica, están cerca de ser aplicados con éxito a la síntesis de química orgánica e inorgánica, síntesis de moléculas. Entiendo que es una aplicación, uno de los más cercanos, una de las frutas más maduras que existe, ¿no? Así es. Antiguamente se llamaba química combinatoria. Nosotros en la UNED teníamos un curso de doctorado de química combinatoria para la selección adecuada de moléculas y ahora le llamamos de otra manera, pero es precisamente con otro fundamento muy distinto, que es precisamente de la computación cuántica. Esos son los retos de la ciencia, lo que nos permiten ir cambiando y adaptarse, sí. De todas formas, una de cal y otra de arena. Nos confirmarán de nuevo los expertos, ¿no?, que no es quien habla. La computación cuántica no será una computación universal que sustituya a la computación universal. Tú hablabas con mucho juicio que la computación está en todas partes. Lo estará la cuántica, primero, en problemas muy específicos. No hablamos de una computación universal que sustituya a la computación convencional, pero más rápido, ¿no? Eso es una cosa que podría aparecer. Y por último, tu reflexión de que este ciclo de disrupción tiene analogías con la nanotecnología, en el sentido que es transversal, también la inteligencia artificial y se presupone que también la computación cuántica. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con los posicionamientos iniciales. Elías, ¿nos das tus sabias reflexiones, por favor? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero comenzar, como mis compañeros del panel, agradeciendo a los organizadores la invitación. Me parece un evento sumamente interesante y desde luego es un honor estar rodeado de tantos expertos y de esta grandísima compañía en este panel. Quería un poco hacer reflexión sobre la pregunta fundamental que se plantea en el título del panel, ¿no? Me parecen muy interesantes las 5 preguntas o los 5 grandes bloques de preguntas que Eduard nos planteaba al principio, pero quizá quisiera darle una vuelta a ese título, ¿no? ¿A dónde vas computación cuántica? A mí me gustaría plantearlo quizá con ¿a dónde vamos a llevar nosotros la computación cuántica? Yo creo que ese es el gran reto. ¿A dónde podemos y a dónde queremos en la comunidad científica y en particular en la comunidad científica española hacer progresar la computación cuántica?
Cuando escuchaba las palabras de Manuel González Bedia sobre la imposibilidad de comprender la física cuántica, veía el paralelismo con las dificultades que encontramos muchas veces, en mi caso particular como investigador y como docente de computación cuántica, en hacer comprender, por un lado, al sector industrial o a los potenciales clientes o los potenciales beneficiarios de la computación cuántica, qué puede significar de ruptura y de innovación en su flujo de trabajo el incorporar la computación cuántica, y por otro lado, a los estudiantes hacerles comprender cómo de distinta es la computación cuántica con respecto a la computación tradicional. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo, lo decía de hecho Richard Feynman, premio Nobel, que es imposible entender la computación cuántica la física cuántica, y quien crea que la entienda se está engañando. En eso creo que estamos todos de acuerdo, y que epistemológicamente es imposible comprender que una partícula sea a la vez partícula y sea onda, ¿no? Por ejemplo, que sea corpúsculo y que sea onda. Pero yo creo que precisamente nuestro reto como investigadores y como docentes es trascender esa imposibilidad metafísica para hacer de la computación cuántica algo que se pueda usar sin necesidad de saber lo que hay debajo. Yo creo que ese es el punto en el que nos encontramos ahora. La gran dificultad es que es necesario todavía saber cómo funciona un ordenador cuántico hasta el más mínimo detalle, saber que está implementado de una cierta manera, que tiene un cierto tipo de qubits, que tiene un cierto tipo de errores, que si hago el algoritmo de esta manera o de la otra, dependiendo del ordenador o de la arquitectura que yo esté usando, puede ser mejor o peor. Y tenemos que trascender eso y llevarlo a un punto en el que nosotros podamos usar un ordenador cuántico como usamos un ordenador tradicional o un ordenador clásico, en el que no necesitamos saber si el disco duro que estamos utilizando para almacenar la información es de estado sólido o es un disco duro magnético o es cualquier otro tipo de tecnología. Simplemente tenemos una capa de abstracción que nos permite usarlo como una caja negra. Yo creo que no estamos ahí todavía en la computación cuántica y nos falta, pero si no damos ese salto, que me parece el gran reto tanto a nivel de aplicación como a nivel de formación, se va a quedar en lo que era hace unos años. Hace unos años la computación cuántica pues era fruto de esfuerzos de laboratorio, de prototipos de ordenadores cuánticos que había que usar pues prácticamente manipulándolos como uno manipulaba las válvulas de vacío pues en la década de los 40 o de los 50. Yo creo que ese es el salto que tenemos que dar. Por un lado, mejorando la tecnología para que esas arquitecturas sean de alguna manera transparentes y simplemente nos ofrezcan unas funcionalidades. Y en el lado que nos toca, a mí personalmente, pues como docente en la universidad y también como presidente de un think tank que quiere acercar la computación cuántica a la sociedad, dar ese salto de saber explicar y saber aplicar la computación cuántica en problemas reales sin necesidad de entrar a definir matemáticamente todos y cada uno de los términos. De la misma manera que hoy, por ejemplo, usamos la inteligencia artificial en nuestros móviles sin casi darnos cuenta, pues para identificar caras en una imagen, o para elegir el mejor enfoque, o para reconocer voz y mandar mensajes para que una inteligencia artificial que está en la nube los interprete y nos dé una respuesta. De esa manera tenemos que, no lo sé si a corto, medio o largo plazo, conseguir que la computación cuántica sea, como dicen en inglés, una commodity, algo que podamos usar, algo que esté ahí y que nos ofrezca la posibilidad de resolver problemas. No sé si Eduard está muy de acuerdo, pero ahí está el debate. Lo estoy dejando. Permíteme que utilice una piedra de toque para destilar tres ideas esenciales de lo que tú has comentado. Muy de acuerdo, espero que el resto de panelistas también, que el sujeto no es la computación cuántica, el sujeto es la comunidad, vosotros, hacia dónde la llevamos, somos parte, espero que Arte también, pero somos partícipes de este futuro seguro. Has hablado del mito de la ininteligibilidad de la computación cuántica. Quizá la reacción ante eso es que no hace falta saber de física cuántica para diseñar y menos para utilizar un ordenador cuántico. Pero permíteme que haga un par de contrapuntos, ¿no? Siguiendo las técnicas de Johann Sebastian Bach, ¿no? El primero sería,
El primero sería, ojo con lo que ha ocurrido con la computación convencional cuando se habla de hardware became a commodity. Quizá Carmina nos dice que todavía estamos en esa adolescencia diseñando arquitecturas de arriba a abajo. Estamos muy lejos que los chips cuánticos y la estructura que hay por debajo que la algorítmica sea totalmente independiente de lo que hay debajo y, por tanto, todavía hace falta como mínimo una generación de estudiantes e ingenieros de como mínimo una década larga que conozcan de varios niveles y grupos muy mezclados, antes de que QC became a commodity, ¿no? Ahí estaba un poquito mi contraargumento. Y después, quizá como reflexión final ante tu posición, Elías, quizá no es ininteligible, no entendemos los átomos, pero existen, pues los quantum dots eran átomos sintéticos, usémoslos, quizás esa es la posición. En todo caso, la curva de aprendizaje va a ser lenta. Es un tema que puede ser duro, si no por difícil, por la multiplicidad de conocimiento. Por tanto, como mínimo hacen falta ciertos años para ser moderadamente capaz de entenderla, utilizarla o diseñarla. Y, por tanto, creo que hoy hay que hablar de tiempos. Si la computación cuántica será una realidad de aquí a 2, 4, 6 u 8 años, ¿cuál es la curva de aprendizaje de esa generación de estudiantes que va a convertirse en experto? De forma que eduquemos a una generación para que sean expertos cuando la computación cuántica devenga madura. Muy bien, gracias, Elías. Tenemos a Fernando Cuartero con un posicionamiento sobre el panel. Fernando, por favor. Creo que no tienes voz. Vale, perdón, es que no lo había puesto todavía. ¿Ya? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, gracias. Bien, bueno, pues hola de nuevo. Bueno, voy a comenzar también presentándome, bueno, y agradeciendo a la organización que haya contado conmigo, que desde luego es un privilegio el estar en este evento rodeado de bueno, pues este nutrido elenco de expertos en el tema. Comienzo presentándome, Fernando Cuartero. Mi formación es de matemáticas, licenciado y doctor en matemáticas, en ciencias de la computación y de profesión catedrático de lenguajes y sistemas informáticos. Es decir, que yo soy también uno de los que nunca han recibido una formación en física cuántica, en mecánica cuántica. Jamás he visto nada de esto, sino que llego de, pues como muchos, de aluvión a este nuevo mundo, a este nuevo reto. También tengo una cierta experiencia en el ámbito de la gestión académica. He sido durante muchos años director académico del Vicerrectorado de Investigación para Transferencia de Tecnología y entiendo también mucho de los conceptos de interdisciplinariedad. Y bueno, pues esta faceta me gustaría remarcar de la interdisciplinariedad que vamos a necesitar en este reto en el que nos hemos embarcado y desde luego me considero un ejemplo paradigmático de esta interdisciplinaridad, porque ya digo, soy autodidacta completamente en el ámbito de la física cuántica, no en la computación, pero sí en la segunda parte. Y pues sin saber nada de física cuántica, yo todavía sudo y me mareo cuando oigo hablar de los hamiltonianos. Entonces, ¿qué son? Bueno, toda la ecuación de Schrödinger sigo sin entenderla, todo este mundo subyacente por detrás y tengo que rodearlo, tengo que bordearlo y creo que ese es uno de los enfoques en los que tendremos que incidir de cara a la formación de nuestros futuros estudiantes que pues, van a partir de una situación similar a esta. Yo veo el qubit, prefiero verlo desde un punto de vista geométrico y con los giros, modificaciones y jugando como un cubo de Rubik, pues qué es lo que podemos hacer ahí. Y llegar a estos conceptos de la información cuántica, comparándola con la información tradicional que ya nos proporcionaba Claude Shannon, tratar de ver cuáles son las diferencias y cómo podemos organizar la información en este nuevo ámbito donde tenemos nuestro qubit con esos dos ejes, son tres ejes, pero generalmente dos, uno en el eje Z donde medimos la amplitud y otro de la fase que nos permite varios métodos novedosos y extraños de computación, para lo cual pues,
los paradigmas de computación no imperativa que últimamente se estaban difuminando en el ámbito de la informática y de la computación, igual nos viene bien ahora recuperarlos. No podemos clonar un qubit, no podemos hacer asignaciones, no podemos copiar. Todo eso ya estaba inventado en un ámbito de la computación que podemos reciclar y podemos reutilizar de nuevo. Sobre el tránsito de esta ciencia, como ha comentado Eduard, dice que está en la adolescencia. Yo creo que incluso un poquitín antes, yo casi diría preadolescencia. Yo comparo el estado de esta disciplina, de nuestra disciplina de computación cuántica, con cuando pues en los años 40, 50 se diseñó el ENIAC, se construyó el ENIAC, o Alan Turing en Manchester, en el Mark I, estaba combinando cables y diseñando qué era una subrutina, cosas así. Estamos más que adolescencia, preadolescencia a mi modo de ver. Nos queda bastante antes de que podamos empezar a tener desarrollos serios y productivos, y no puedo dejar de preguntarme, ¿se imaginaría Alan Turing cuando estaba haciendo su Mark I en Manchester en el año 50, o von Neumann cuando estaban trabajando en el ENIAC en los años 40, ¿a dónde nos conduciría esto? ¿Se lo plantearían? Dudo mucho que siquiera pudieran imaginar a dónde llegaría la computación y la informática. Pues eso igual nos puede pasar. Y ahí me gustaría comentar el estado en el que nos pilla a España. Es una de las preguntas, la singularidad de España, y España pues tiene una peculiaridad en este momento. Como ya se ha dicho también, la computación cuántica es el gran reto, la gran revolución tecnológica del siglo XXI. En el ámbito de la informática y las comunicaciones es la tercera, ya llevamos dos. La primera fue la propia computación, pues ya digo, los años 40, 50, von Neumann, Alan Turing, etcétera. En los años 60, 70, las tecnologías de las comunicaciones con la creación de Internet y pues las primeras conexiones y pues, redes de comunicaciones. Son dos revoluciones tecnológicas que nos han llevado al mundo en el que estamos, al mundo que conocemos. ¿Y cuál era la situación de España en esas dos, cuando se produjeron esas dos revoluciones? Los años 40-50, los años 60-70, en España estábamos pensando en otras cosas, estábamos mirando a otro lado. Es la primera revolución tecnológica de la historia, no ya de la informática, sino de la historia, en la que España estamos preparados. Por primera vez en la historia, en España, estamos preparados para afrontar los retos de esta revolución tecnológica. Dentro de esta introducción, no quiero dejar de pensar también, dentro de la multidisciplinariedad, me ha agradado mucho en una de las partes del esquema de trabajo que se hable de las ciencias humanas y en particular de la filosofía. En esta revolución deberíamos de intentar no menospreciarlas, sino dejarlas de lado. La filosofía, como ya se ha comentado mucho, tiene mucho que ver y mucho que decir en este ámbito. Recuerdo ahora mismo los libros de David Deutsch, el autor del algoritmo de Deutsch, que recientemente acabo de terminar, La estructura de la realidad, que recomiendo su lectura, es filosofía pura, o Roger Penrose, Con el camino de la realidad. Este ámbito, esta nueva revolución, además, nos plantea preguntas trascendentes que también conviene dedicarle un poco de tiempo. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el azar? El azar juega un papel fundamental en la computación cuántica, es fundamentalmente no determinista. Este no determinismo pues es una cuestión, son temas muy, muy interesantes para estudiar también desde un punto de vista no ya de ciencia o ingeniería, sino de pensar, del pensamiento, de la filosofía, de las ciencias humanas. Y bueno, pues con esto yo creo que para mi intervención. Muchísimas gracias, Fernando. Permitidme la nota cuántica. De momento todos los panelistas habéis hablado 3 minutos sin perder la coherencia.
Eso es lo que se esperaba de vosotros hoy. Permíteme que rescate un par de comentarios. El primero sería, has hecho una revisión histórica casi de valor archivístico. No se puede diseñar el futuro, que es el objeto del panel de hoy, sin conocer muy bien el pasado. Para inspirarse de analogías, para no caer en según qué errores, para identificar qué cuellos de botella hubo en el progreso de la computación convencional, que no se repitan ahora, que se puedan circunvalar de una forma fácil. Y luego has hecho un comentario muy honesto, que yo presumo que es compartido por buena parte de nosotros, que es que has tenido que ser autodidacta. La formación de un tema emergente que cruza muchas disciplinas requiere de formación autodidacta, pero creo que nos tenemos que pedir con responsabilidad moral como docentes y educadores que la generación futura de estudiantes, investigadores jóvenes de máster o grado ya no tengan que ser tan autodidactas, ¿sí? Sino que rompamos los filos departamentales y de escuelas para empezar a crear programas. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Carmina García Almudever. Tenemos el recientemente recuperado talento para el Sistema Español de Investigación. Carmina, experta mundial, diríamos, en arquitecturas de computación. Hola, Eduardo, muchas gracias por la introducción y como mis compañeros, otros panelistas, muchas gracias por haberme invitado hoy a participar en este panel en computación cuántica. Quería ahondar un poco más en el primer tema que hemos hablado, en la primera cuestión que propones, que es trascendiendo disciplinas en la computación cuántica. Como bien se ha mencionado, la computación cuántica es un campo no solo interdisciplinar, pero también multidisciplinar. Creo que todos estaremos de acuerdo que en los últimos años ha habido una transición importante de lo que puede ser la quantum science o ciencia de la computación ciencia cuántica o información cuántica hacia una realidad en la que ya existen, y quiero decir que es una realidad porque ya existen, aunque sean pequeños prototipos de ordenadores cuánticos. Debido a esta evolución, a este progreso en los últimos años y esta transición, como he dicho, de una idea teórica más teórica a una cosa tangible, a un ordenador cuántico, debido a esta evolución y el avance de la computación cuántica en los últimos años, ha habido una necesidad de integrar más disciplinas en este campo que originalmente estaba, digamos, dominado por el campo de la física. Con lo cual, en los últimos años, como he dicho, con la evolución de la computación cuántica, se han ido integrando otras disciplinas, veniendo de la ingeniería, del mundo de las matemáticas, de las ciencias de la computación. Entonces, nos enfrentamos al reto, como decíamos, de tener este campo multidisciplinar. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los retos desde un punto de vista de formación o de educación y de investigación? Pues bueno, los retos son muchos y variados. Desde el punto de vista de la investigación, esto lo que necesita o lo que requiere es una integración de diferentes comunidades que en principio estaban separadas. La integración de la comunidad física, que son, digamos, los pioneros en el campo de la computación cuántica, que es algo que es más cercano a ellos, la mecánica cuántica, teoría de la información, y todos estos campos con otras comunidades, como por ejemplo en nuestro caso de la ingeniería o las ciencias de la computación o el de las matemáticas. Esto requiere no solo un acercamiento, sino que ambas comunidades llegan a hablar, el principal problema es llegar a hablar un lenguaje común, y para hablar un lenguaje común eso requiere no solo que campos lejanos a la computación cuántica o a la física entiendan de estos fenómenos, sino también al revés, que los campos, digamos, de la física entiendan de ingeniería, de matemáticas. ¿Dónde está el límite? Yo diría, como investigadora, digamos, y educadora en computación cuántica, como ingeniera, no necesitamos saber todos los detalles, o no necesito saber mecánica cuántica para trabajar como ingeniera en ciertos aspectos de la computación cuántica y viceversa. Con lo cual, simplemente resumiendo, los retos en investigación es establecer vínculos y sinergias entre diferentes comunidades, establecer un lenguaje común y esa transversalidad de conocimiento entre ambas, en las que, como bien mencionaba Fernando Cuartero, nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo, ser autodidactas y entender de computación cuántica, pero los físicos también están haciendo un esfuerzo y entender más de un campo más lejano, ellos como la ingeniería. Por otra parte, en temas de educación, ¿dónde estamos? Ahora empiezan a haber programas de formación en computación cuántica, sobre todo a nivel máster.
Existen en varios programas de máster en computación cuántica, tanto en Europa como en Estados Unidos, incluso en España. Simplemente por daros algunos ejemplos, que a lo mejor no sé, supongo que ya conoceréis, hay un máster en computación cuántica en la Universidad del País Vasco. Recientemente, este año, se ha empezado un máster de computación cuántica también en la Universidad de Barcelona, junto con la UPC, la UAB. Con lo cual, está claro que hay una necesidad de formación en computación cuántica y empiezan a haber estos tipos de másteres. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que nos estamos enfrentando? Se está enfrentando la comunidad docente cuando desarrollando este tipo de másteres. Primero es que necesitas, debido a la multidisciplinaridad que hablaba anteriormente, necesitas formar a estudiantes con diferentes tipos de background. Esta vez, físicos, matemáticos, ingenieros, y ponerlos todos, digamos, al mismo nivel. Luego también la computación cuántica es muy amplia y aquí nos hemos centrado en el desarrollo de un computador cuántico. Como sabéis, también hay comunicaciones cuánticas, Internet cuántico, quantum sensing, quantum metrology. Es un campo también muy amplio, con lo cual conseguir no solo una formación básica común a todos ellos y que estén al mismo nivel, sino también una especialización en las diferentes áreas que se necesitan para el desarrollo de este tema. Por otra parte, simplemente en educación también hay diferentes, digamos, perfiles educativos que necesitamos formar. Primero están aquellos que llegarán a ser investigadores, que se dedicarán a la investigación en computación cuántica y, por tanto, ayudarán, digamos, al progreso de este campo y a generar nuevo conocimiento. Por otra parte, que es lo que falta ahora mayormente, es el perfil de ingeniero cuántico. No toda la gente necesita dedicarse a la investigación. Hay ya empresas como IBM, como Intel, que tienen equipos muy grandes en computación cuántica y lo que necesitan es ingenieros, gente a nivel de grado, digamos, que puedan incorporarse en los equipos de trabajo. Y por otra parte, los futuros usuarios de computación cuántica, que también hablaba Elías. Cómo formar a esta gente que simplemente son end users y quieren utilizar un computador cuántico como una herramienta para solucionar un problema específico. Simplemente mencionar, recalcar que, como he dicho, existen varios programas educativos a nivel máster. También hay muchas actividades de outreach, de acercamiento a la computación cuántica en las escuelas, pero a lo que nos falta hay un gap, digamos, ahí, en el que en algún momento tendrá que trascender a nivel grado y como digo, formar esos ingenieros que simplemente se incorporarán a las empresas en sus equipos de desarrollo. ¿Estoy siendo coherente y llego entre los 3 minutos? ¿O voy a romper la coherencia y hasta aquí? Como mantienes la coherencia, puedes tomarte el tiempo necesario que consideres. Vale. Simplemente quería entrar en la segunda cuestión que planteas sobre las masas críticas que tenemos aquí en España. Creo que sí que hay hay una comunidad creciente en la computación cuántica. Ya estaba allí desde hace años, digamos, en la comunidad física, de los físicos, y que ahora cada vez se extiende más y hay mayor masa crítica, en la parte más de otras disciplinas, como he dicho antes, la ingeniería, las matemáticas o las ciencias de la computación. Tenemos la capacidad de crear programas universitarios. He dado ya algunos ejemplos, pero yo creo que lo que tiene sentido, y también hay algunos ejemplos de esto ya, lo que tiene sentido es crear programas, en este caso másteres interuniversitarios. No creo que ninguna universidad todas las universidades tienen el conocimiento o la expertise necesaria para crear programas sin colaborar, digamos, con otras universidades. Creo que estamos además también en el momento en el que hay que ser abiertos y compartir. Compartir no solo, digamos, el conocimiento puro de investigación, sino compartir el conocimiento a la hora de establecer este tipo de programas y a la hora de desarrollar las materias o los conocimientos para formar estos futuros ingenieros cuánticos. Y hasta aquí. Interesantísimo, Carmina. Muchas gracias. Permitidme, inspirado por lo que dices, plantear una reflexión audaz. Quizá hemos llegado algo más tarde en España, pero quizá podemos hacerlo algo mejor. No sé si ya haber llegado algo más tarde puede ser una ventaja o una desventaja.
en cuanto a cómo cruzar esas disciplinas. Y la pregunta es, tú citabas ejemplos de programas educativos interdepartamentales, interescuela, interuniversitarios, ¿no? ¿Eso es por la propia condición interdisciplinar o porque no hay masa crítica suficiente? Yo creo que todavía la pregunta está allí abierta. Bien, avanzamos con el resto de posicionamientos. Fernando López Pelayo. Muchas gracias, Eduard. Perfecto. Quiero agradecer a las personas que comparten conmigo el panel de debate haberlo aceptado. Inicio en mi propuesta desde la UNED y para mí es un honor, desde luego, estar aquí entre toda esta capacidad, conocimiento y bueno, pues, en fin, un placer absoluto. Al respecto de a dónde va la computación cuántica, yo tengo una idea particular que voy a concretar porque dudo mucho que pueda mejorar ninguna de las perspectivas que, como bien, en particular la de Fernando Cuartero, la de Carmina desde arquitectura, la de Elías desde la perspectiva general y Manuel y Rosa, cada uno desde su perspectiva particular de los trabajos que desarrollan y su profesionalidad, pues la aproximan de una manera, en mi opinión, inmejorable. Mi perspectiva al respecto de la pregunta de dónde va, pues la voy a dar de una manera casi un poco pragmática y muy sencilla, quizá en exceso. Y es contando cómo yo la primera vez que me aproximé a la inteligencia artificial leí algo que indicaba que posiblemente acabaría por convertirse en ingeniería del conocimiento, que en la práctica ya están desarrollándose los programas y ingeniería del conocimiento capturando toda la todo el desarrollo, el estudio y la investigación en inteligencia artificial, que Rosa hacía alusión a que se impregnaba todo, se desarrollaba, resolvía problemas de prácticamente toda la índole. Y eso ocurrió, o eso ha ocurrido en un espacio de tiempo muy corto, que hemos pasado de que tuviéramos en informática exclusivamente arquitectura y lenguajes a que se empezara a distribuir en diferentes secciones de inteligencia artificial, de computación, etcétera, hasta constituirse como una ingeniería. En la actualidad, yo creo que la computación cuántica tendría todo el sentido estructurarlo como hace algún tiempo se estructuró la computación tradicional, a saber, arquitectura y lenguajes. Arquitectura haciendo alusión a la física cuántica, que tiene que soportar los desarrollos de los computadores cuánticos que ahora mismo están en el estado en que están, no sé si infancia, adolescencia o entre medias. Y lenguajes capturando toda la parte de, sin duda, de algoritmos. Y hace algún tiempo, no sé cuándo fue la primera vez que oí que cualquiera de nuestros smartphones tenía más capacidad computacional que aquella sonda que mandó a la Luna Rusia. Y supongo que harían muchísimo, aparte del desarrollo propio tecnológico, para desarrollar computadores con una gran capacidad de cómputo, de cálculo. Pero un poco después doy otro salto y aquí tenemos expertos en computación de altas prestaciones y cuando empecé a ver cómo las GPUs eran capaces de resolver problemas realmente duros, me dijeron, y todo esto porque los videojuegos demandan que las GPUs ayuden para poder tener una respuesta de acuerdo a lo que el mercado demanda en pantallas, en juegos online, etc. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Quiero ir con esto que en mi perspectiva particular es que se ha empezado a apoyar dentro de un European Flagship la computación cuántica como un subcampo o una subparte de la inteligencia artificial. Pero me da la impresión de que quizá se han puesto gran parte de los huevos en la cesta de la arquitectura y de los desarrollos físicos que van a hacer posible estos computadores cuánticos. Sin duda, son importantes y son cruciales. Sin duda, haciendo alusión también a la última observación de Fernando Cuartero, parece que nos pilla preparados. En 2004-2005, me parece que Ignacio Cirac hizo uno de los, logró sintetizar, construir el primer qubit. Y después, otro resultado absolutamente notable, que yo creo que no fue lo suficiente, no alcanzó la masa crítica como para que fuera Nobel Awarded, pero quizá porque, en mi idea particular, porque quizá no será consciente de lo que ello iba a significar. Me apetece pensar que de haber sido consciente de esta evolución y de cómo está llamado a ser una revolución que trasciende
fuera de la informática, más ya de lo multidisciplinar, podría haber estado pues, considerado de esta manera como un Nobel. Y en este sentido, vuelvo al punto original, creo que el apoyo desde la parte institucional a algoritmos, a desarrollos, a el equivalente a lenguajes, es crucial. Hay una multinacional que ha puesto ordenadores cuánticos carísimos a libre disposición de la comunidad para que jueguen con ellos, para aprender todos de todos, para fomentar su necesidad. Y yo creo que si desde ahí se tira, si se genera la demanda y que esa demanda además construye la profesionalidad o el desarrollo de aprendizaje, de implementación de algoritmos cuánticos, va a ser una manera práctica de tirar del desarrollo de la computación cuántica y también, sin duda, de los desarrollos que van a permitir que dentro de el roadmap de IBM, el próximo año tendremos 1000 qubits, que posiblemente sean más de un qubit lógico, prescindiendo de los problemas de decoherencia que todos conocemos. Entonces, mi apoyo sería, pues, en el sentido de vamos a apoyar, ¿por qué no?, la computación cuántica no solo al nivel absolutamente básico de arquitectura, sino también al desarrollo de algoritmos de programación. Y para poder hacerlo, cuando le comentaba al director de mi centro asociado la idea de organizar estas jornadas, él, después de escuchar un poco, me dijo de un plumazo: sí, sí, ¿y esto se puede contar abstrayéndonos por completo de lo que hay por debajo? Digo, pues no es trivial, porque la parte intuitiva del álgebra de Boole, que nos puede resultar razonablemente fácil y familiar, esa no la vamos a tener. Y las cosas se van a comportar, como decía Elías. ¿Esto es partícula o esto es onda? Y la ecuación de onda tiene un comportamiento no predecible. Por lo tanto, ¿se podría hacer? Pues yo creo que sí. Porque en ingeniería se hace ingeniería inversa. Y cuando se toma un montón de información, se somete a una serie de pruebas y a una serie de hipótesis para tratar de ver cómo en origen eso funciona, para poder desentrañarlo y para poder hacer ingeniería a partir de eso. Claro, en cuántica tenemos algunos problemas que ya han sido también aducidos. El teorema de no clonación, el que las cosas son efímeras, porque aunque no copies y lo tengas en un estado determinado, luego viene el tiempo que se transmiten de coherencia y te estropea lo que tienes. Pero bueno, aun con todo y con ello, yo creo que algo de una suerte de ingeniería inversa para poder, abstrayéndonos no sé hasta qué punto de el soporte teórico que la computación cuántica toma como base, se podría hacer. Y esa es mi perspectiva. Muy interesante. Gracias por tu contribución y tu coherencia, Fernando. Todavía no está claro que Cirac no reciba el Nobel. Hay Nobeles que vienen 20, 10, 30 años después de la observación. Sobre tu propuesta de lenguajes y de arquitecturas y de sistemas, no está claro que los niveles funcionales se puedan abstraer y encapsular plenamente, no en la época en la que estamos transitando ahora, quizás es el sueño del futuro. Y después tú argumentabas que si necesitamos una aplicación que sea una aplicación social, pro bono, una aplicación de una gran corporación que provoque tracción. No sé si hay que hacer un apoyo político incluso cuando no hay una aplicación que permita esa ruptura. ¿Por qué? Porque ya vivimos hace 60 años la revolución de los chips, hace 40 años la de los computadores, y aunque en aquel momento no se era consciente de la revolución, se era parte pero no consciente, ahora sí somos parte y consciente de que esto puede provocar la forma como se computa en el mundo. Bien, vamos a acabar el panel con Jaime Arturo. Presumo que tenías las preguntas de antemano y si no las has escuchado. Jaime Arturo. Sí, las he escuchado. Gracias. Nada, darte las gracias a ti, Eduard, y al resto de panelistas por darme la oportunidad de aprender, sobre todo, toda la información que me habéis transmitido. Yo tengo como dos vertientes distintas. Por un lado, soy profesor de la UNED, físico de formación, y tengo este perfil docente, y por otro, la parte de investigación, como responsable del centro de computación que tenemos aquí en la UNED. Y el tema de la computación cuántica, quizás como docente, pues sí lo veo como un reto. Siempre me gusta pensar en esto que dicen de que cuando desarrollamos planes de estudios estamos preparando a personas para puestos de trabajo que todavía no existen. Y en el caso de la computación cuántica, pues es cierto, yo he estado implicado en
en un nuevo plan de estudios, un programa de máster en física avanzada, donde estamos pensando en una renovación completa de todas las asignaturas y toda la formación que se le daba a los estudiantes. Y bueno, pues hemos introducido una pequeña asignatura de introducción a la información y a la computación cuántica, que no sabíamos bien qué repercusión iba a tener, pero bueno, ha resultado ser un tremendo éxito por parte de los estudiantes y en ese sentido pues estamos muy orgullosos de haber conseguido esto, pero claro, es un poco lo que comentaba también Carmen, no tenemos masa crítica para hacer un máster completo en computación cuántica y probablemente pues sea una necesidad del mercado. No sabemos bien hacia dónde y qué aspectos, digamos, tendríamos que enfocarnos, precisamente por esta multidisciplinariedad que creo que tiene la computación cuántica y esto que habéis comentado, quizá también Elías lo hablaba un poco, las distintas capas de abstracción. En mi opinión, la computación cuántica pues requiere inventores desde el punto de vista de físico, gente que construya cosas, necesitamos creadores, necesitamos desarrolladores y necesitamos usuarios también. Desde luego, no todo el mundo tiene por qué saber mecánica cuántica y no todo el mundo tiene por qué saber lo que es un qubit, pero sí que tenemos que darle la oportunidad, creo que tú, Eduard, también lo comentabas, de desarrollar y crear todo un pool de profesionales que puedan mejorar todas las facetas que están relacionadas con la computación cuántica, desde la creación de estos ordenadores cuánticos hasta el desarrollo de algoritmos cuánticos y hasta al final del día, pues pensando en los usuarios. Yo tengo la analogía quizá en la computación clásica, en este centro de computación que tenemos, y bueno, no todo el mundo tiene por qué saber ensamblador, no todo el mundo tiene por qué saber cómo funciona un clúster y no todo el mundo tiene por qué saber cómo funciona MATLAB. Cada usuario tiene una serie de requisitos y tendrá que aprender una serie de cosas. Y yo creo que el reto grande que tenemos con la computación cuántica es justamente eso, el crear una comunidad en el futuro a largo plazo, como tú bien decías, Eduard, de una comunidad de ingenieros, una comunidad de físicos, de matemáticos, de químicos, que sean capaces de poner en valor este futuro. Desde luego, yo creo que la computación cuántica es la computación, lo que la computación clásica fue y ha sido hasta este momento, pues es lo que va a ser en el futuro. Entonces, en ese sentido, sí que tenemos que apostar mucho por ello y creo que la forma de hacerlo es a través de la universidad, a través de planes de estudios y, desde luego, contando con una amplitud de miras en términos de necesitamos ingenieros, necesitamos físicos, necesitamos matemáticos y necesitamos cosas también muy aplicadas. Necesitamos áreas de biología, necesitamos áreas de química, los que realmente pueden aprovechar, digamos, todas estas herramientas que nosotros podemos poner a disposición de los demás y sobre todo de la comunidad, para el bien y para el desarrollo, ¿no?, de esta comunidad. Entonces, por mi parte, simplemente es eso, volver a daros las gracias por todas las contribuciones, porque desde luego a mí me da pie a seguir trabajando en esto, tanto por la parte de formador de profesionales como eso, la parte de investigación, con el desarrollo de ese tipo de centros de computación que son realmente el futuro, en mi opinión. Muy interesante, Jaime, gracias por tu contribución. Parece identificarse un cierto consenso entre buena parte de vosotros en que hay una cierta tensión entre si hay que cruzar disciplinas o deben al final separarse para que haya un sistema por capas, ¿no? Quizá a corto plazo hay que todavía entrecruzar mucho las disciplinas, equipos cruzados de investigación, equipos de sistemas educativos que crucen, pero a muy largo plazo tiene que ser un sistema con abstracción donde no todo el mundo tenga que saber de todo, por supuesto, ¿no? Quizá, si me permitís, al principio, cuando la supernova de la computación cuántica nació, fue una estructura de corona de capas, la física teórica en el centro y unas cuantas capas de conocimiento, ¿no? Ahora empieza a haber unas capas que todavía están muy solapadas, pero tienden a ser disjuntas y al final, cuando ese ordenador cuántico sea una realidad, pues quizá reproduzcamos lo que hacemos con la computación actual. Bien, os sorprenderá, pero después de 70 minutos de 8 monólogos, si la etimología de diálogo es diálogos, dos mentes que colisionan, tenemos 1, 2, 3, 4, 8 mentes que van a colisionar, empieza el diálogo. Así que de forma espontánea es momento de que crucéis debate. No sé si tenéis una intervención. Vamos a seguir el código ético de levantar la mano por respeto al resto de dialogantes o os interrumpís en directo. Si no queréis tema, ¿qué os parece el tema de la educación online que nadie ha tratado? ¿En qué medida el conocimiento de investigación
en cuántica es maduro para educar y se puede estudiar online. ¿Alguien tiene una intervención sobre esto o cualquier otro tema? Carmina, levantados la mano. Sí, si queréis puedo empezar yo con este tema. A ver, es verdad que hoy en día ya existen muchos cursos online, no para formarse en computación cuántica y para poder realizar investigación o dedicarse a la computación cuántica, pero como introducción al campo. Hay muchos cursos disponibles, vídeos en YouTube o cursos en edX de buena calidad por universidades de prestigio que se pueden seguir como introducción a este campo. Por otra parte, planteabas también si tiene sentido ofrecer una formación completamente online, entiendo un máster o un grado, por la parte experimental que decías. Yo lo que he observado en los últimos años es que en educación presencial en computación cuántica es que no hay laboratorios per se, no hay nada que haga que sea necesario que sea presencial. La parte, digamos, más experimental normalmente se lleva a cabo en el proyecto final de tesis o en el proyecto final de grado, en el que los estudiantes, si tienen suerte de estar en una universidad donde se desarrolla ese tipo de dispositivos o cerca de una empresa donde se desarrollan ese tipo de dispositivos, es cuando tienen ese contacto, digamos, experimental con los dispositivos reales, pero no antes. Durante digamos, la formación, lo que más utilizan es algo que tú mencionabas, es, por ejemplo, el acceso a los ordenadores cuánticos que están en la nube, ¿no? que se ofrece, y más que nada es programación y programación de algoritmos para correr en este tipo de ordenadores que se ofrecen a través de la nube. Tú, Carmina, tú has utilizado el ordenador de TUDELFT a nivel de investigación, por supuesto, el LIAS, el de IBM, ¿lo habéis utilizado ya en educación? ¿Tenéis ejemplos concretos? Sí. ¿En educación? Sí. Bueno, si quieres, Elías. No, yo creo que es una herramienta fundamental, sobre todo para personas que quizá no vienen del campo explícitamente de la física. El atractivo de poder programar un ordenador cuántico a través de este acceso en la nube es un incentivo increíble. Yo lo utilizo en mis clases en docencia a nivel de máster y siempre les digo a mis alumnos, daos cuenta de que lo que estáis haciendo hace 70, 80 años, Einstein creía que era imposible. Estáis entrelazando qubits, simplemente arrastrando unas puertas a un circuito y dándole a un botón de ejecutarse. Eso se lanza y se manda al otro extremo del mundo y allí se crea un entrelazamiento que luego observamos midiendo. A mí eso me parece fascinante. Sinceramente, cuando se lo explico se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y me parece que es una de las particularidades también de la computación cuántica, el poder acceder a esos recursos a través de la nube y poder comprobar de una manera tangible cómo funcionan esos ordenadores. Es muy interesante. ¿En qué medida hay que equilibrar el entusiasmo por lo excepcional de lo que se consigue con un cierto escepticismo? Educar, además de educar en conocimiento, ¿creéis que es educar en moderar las expectativas? ¿Creéis que esta generación de nuevos científicos en formación deben saber cuál es el nivel de expectativa y cuál es el nivel de realidad? ¿Qué os parece en general? Yo pienso que es muy, muy importante. Bueno, los que me conocéis más personalmente sabéis que siempre me gusta decir que no quiero vender humo con la computación cuántica y se está vendiendo mucho humo a muchos niveles. Y eso me parece que a la larga, a la corta puede ser beneficioso para algunas personas, habría que verlo, pero a la larga creo que es perjudicial para todos. Entonces yo una cosa que siempre intento dejar clara es la expectativa o el nivel de desarrollo que tiene la computación cuántica hoy en día. Mi frase favorita en ese sentido es que no hay ninguna aplicación práctica real a día de hoy, quizá mañana sea diferente, pero a día de hoy, donde el ordenador cuántico sea mejor que un ordenador clásico. Me refiero a una aplicación práctica. Y eso yo creo que modera las expectativas. Yo he hablado con investigadores de otros campos proponiéndoles colaboraciones para aplicar la computación cuántica en problemas de sus disciplinas y cuando les muestro los resultados que realmente se pueden obtener
no a nivel teórico con un desarrollo matemático de lo que pasaría con un ordenador ideal, sino con los ordenadores de hoy en día, la decepción es terrible. Cuando dicen, pero ¿estamos a este nivel? ¿Y no creéis que es momento de plantear una tercera vía? Si todavía no hay un encaje entre lo que se puede hacer y lo que pide la aplicación, ¿no creéis que en educación, teniendo en cuenta ese periodo de carencia, sí que hay que buscar ya el encaje? Si es verdad que se tarda, digamos, 4 años en tener suficiente conocimiento de computación cuántica, durante esos 4 años de progreso de sistemas educativos, el colectivo de investigación, la comunidad, va a hacer que en 4 años, digo 4 y mi duda es si son 2, 4 u 8, de nuevo, os pido, pero avancemos en educación para que cuando ya sea una realidad tangible, haya una gente formada que pueda conseguir el intercambio entre el application pool, technology push, entre arriba y abajo. ¿Sí? ¿Jaime tiene demanda? ¿No? ¿Alguien ha pedido voz? No, perdonad. Sí, yo. ¿Qué os parece? ¿En qué medida la educación viene a rescatar esa tensión? Yo he pedido voz, Eduardo. Fernando, en mi opinión, pues lo veo de una manera ligeramente distinta a Elías y a la tuya. Quiero decir, al estudiante que le estás enseñando cómo jugar en teoría y con ejemplos absolutamente de juguete, resolver un problema mediante computación cuántica, toda la libertad. No hay que ponerle cotas, que su ilusión tire de él, que su capacidad de ingenio. Otra cosa es a quien es responsable de inversiones o quien espera un resultado tangible inmediatamente. Ahí hay que ser absolutamente cautelosos para no generar una falsa expectativa, ya que nos movemos en un mundo, desafortunadamente, en lo que eso ocurre demasiado. El hype que tenemos que desinflar para que de verdad lo que quede sea el sustrato. Entonces yo creo que en los términos puramente de educación y de transferencia e incluso de investigación, yo apostaría por generar tanta ilusión como sea necesaria. Absolutamente. Siempre con los pies en el suelo a la hora de no esperes que esto se vaya a hacer inmediatamente ya. Pero yo creo incluso que es lo que hacen esos ordenadores cuánticos que están a disposición, Tenerife, Manhattan, etcétera, lo que hacen es sueña y desarrolla. Y hasta aquí podremos hacerlo. Muy interesante. Vamos a ver si provocamos resonancias en Manuel González Bedia. ¿No es verdad que cuando un tema es emergente de investigación, primero se empieza con educación de doctorado, que ya existe, para que se sigan formando investigadores? Después iremos hacia atrás a formar gente de máster. Y después, como antes decía Carmina, a formar gente de grado que no va a investigar, sino que va a ser meros usuarios de ordenadores cuánticos. Hay 3 niveles formativos, ¿no? Creo que tenemos que encontrar en qué momento esto será una realidad y tirar hacia atrás y generar programas de doctorado y hacia abajo, ¿no? ¿Qué os parece esa secuencia? ¿Puedo hacer un apunte aquí, Eduardo? Yo creo que los estudiantes, la necesidad de formar estudiantes a nivel de grado ya está ahí. Y no son los menos usuarios, son los que van a desarrollar, los que necesitan incorporarse en los equipos de desarrollo de los ordenadores cuánticos en este caso. Hay una necesidad por parte no solo de las grandes empresas, pero de otras empresas más pequeñas, de gente que sepa desarrollar quantum software, de gente que sepa desarrollar quantum microarchitectures, que son campos que ya tenemos ahí con un largo recorrido en la computación clásica, pero que necesitan incorporar sus conocimientos para el desarrollo, con lo cual ya empieza a ver lo que quería enfatizar antes es que no solo necesitamos más gente que haga investigación para que se desarrolle el campo, sino gente que sea simplemente desarrolladores, ingenieros, como en la computación clásica. Y un apunte más a lo que decías anteriormente de si necesitamos ya en estos programas de formación formar a los que serán de aquí unos años los end users. Yo creo que ahora realmente la necesidad es a corto plazo. Y a corto plazo es lo que acabo de mencionar, tanto investigadores también para luego, porque la formación ahora mismo viene de la investigación, para mejorar esa investigación y gente con un perfil más digamos, de desarrollador. Y una cosa más, la última cosa, la educación va a estar igual que va a seguir el progreso de dicho campo y va a seguir a la investigación. Con lo cual, la educación que necesitamos ahora o en los próximos 5 años, supongo que evolucionará y será distinta en los próximos 10 años. Va a haber también un cambio de paradigma en la educación. Muy interesante. Por tanto, lecturas de lo que tú comentas, necesidad de educación, supongo que si planteamos cómo deben ser esos planes de estudios, habida cuenta que hay recursos limitados, pocos expertos, empieza a haber más demanda que expertos de investigación capaces de ser docentes, ¿no?
quizá un programa de estudios duales, ¿no? Con una troncalidad de conocimiento, con una salida más orientada a la investigación, una salida más orientada, si no al mero usuario, a los niveles de ingeniería, ¿no? Hablemos un poco de esa estructura, de ese plan de estudios que podemos imaginar para educar en computación cuántica. Yo al menos sí que aquí veo como dos niveles, también pasa, por ejemplo, en mi campo, en la física. Por un lado tenemos, digamos, las ramas más aplicadas, que sí buscan unos objetivos concretos, y quizá hablamos estos de comunidad de desarrolladores, vamos a ver qué podemos hacer con toda la computación cuántica. Y por otro, lo que llamamos la investigación fundamental no orientada. O sea, lo que podríamos decir, bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Y creo que hay que fomentar también un poco, y por parte de nuestros estudiantes, esa capacidad de imaginación y de tratar de ver hacia dónde puedes llevarnos la computación cuántica. Quizá no buscando un objetivo concreto, precisamente por lo que hemos comentado de eso, que es difícil saber o poder conseguir cosas prácticas hoy en día o a muy corto plazo. Pero bueno, también el álgebra de Boole, cuando nació allá en los años 20, pues estuvo allí, ¿no? Guardado en un cajón, hasta que alguien dijo, oye, pues esto se puede utilizar para semiconductores. Entonces, no sabemos a dónde vamos a ir. Disculpa la candidez, me parece irresoluble la tensión que tú dices. Me parece inconcebible, ojalá opinéis lo contrario, encapsular en un único plan de estudios algo que venga de una física cuántica no orientada a la aplicación. Son enormes. Desde luego. Una distancia enorme disciplinar. Entonces, quizá hay que empezar con un pequeño enjambre de planes de estudios, ¿no? Por supuesto, sí. También habría que tener en cuenta eso, cuál es la demanda que hay. Creo que la computación cuántica es suficientemente amplia como para permitir distintos planes de estudios, cada uno de ellos abarcando temas distintos. Estás sirviendo la pregunta directa. Manuel González Perea. ¿Deben diseñarse planes de estudios en general, por principios, por concepto, según demanda o según propongan los expertos? ¿Cómo resolvemos esa tensión para un campo como este? No tengo una respuesta clara. Estaba pensando cómo unir estas cuestiones de estructuración formativa. Creo que se necesita primero formar a los formadores y ir en vertical, ¿no? Como decías, Eduard, hace un momento. Primero una formación doctoral para que eso vaya como decantándose a etapas más bajas, ¿no? Estaba queriendo relacionarlo con algunos aspectos que había estado rescatando de vuestras intervenciones, sobre todo esta idea que Eduard, pero luego Elías, Fernando también habían insistido de que la computación cuántica no va a ser una computación de escritorio, ¿no? Va a estar orientada a aplicaciones específicas, pero no va a ser un sustitutivo de la que tenemos, ¿no? Una especie como de servicio de computación, donde todo lo demás es transparente, ¿no? Y esto ya existe, por ejemplo, con grandes inteligencias artificiales. GPT-3, que es este motor lingüístico, ya no se basa en la lingüística matemática chomskiana ni en gramática generativa, son estructuras de 175.000 millones de parámetros, que es prácticamente computación masiva. Bueno, pues esto ya funciona como servicios, porque ¿quién va a ponerse a desarrollar una alternativa universitaria, pública, a competir con esto? Bueno, pues quiero decir que ese modelo de servicios cuánticos como inmersos dentro ya de una estructura de computación, que es de servicios, se engancharía o se articularía bien con lo que tenemos ya. Además de todo el problema que tenemos de huella de carbono generada por estos sistemas de computación masiva. Entonces, lo que quería decir era, un poco centrando estos temas, yo creo que tal como va a ir evolucionando la computación cuántica, así tendrá que diseñarse los campos de estudio. La evolución no sabemos cómo va a ir, pero seguramente vaya por ahí. Y hemos empezado, lo decía Fernando López, con las arquitecturas. Pero bueno, una vez que tengamos un consenso sobre cuáles son las arquitecturas de computación cuántica, habrá que construir compiladores adecuados, una teoría quizá de la computación y eso también puede desarrollar toda la ingeniería informática o ampliarla o generar un nuevo nicho, ¿no? Pero quiero decir que no soy capaz de responder cómo habría que estructurarlo, pero sí es verdad que será posiblemente algo que tendremos que ir viendo según cómo evoluciona la propia disciplina
y que afectará a varias otras disciplinas y habrá simbiosis y habrá procesos un poco de ida y vuelta que tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer. Muy interesante. Es verdad que el sueño de Quantum as a Service será el camino final cuando esto sea una aplicación. Está el debate de si el modelo educativo aplica para algo tan emergente y tan cruzado como la computación cuántica. Yo propongo darle la vuelta al debate y empezar a explorar en los 5 minutos que nos quedan, ¿no?, para ser coherentes, si la computación cuántica, en ese sentido de observabilidad, de que todavía no se encapsulan los niveles, de que tienes visión a muchas disciplinas dentro de un ámbito de estudio, nos puede servir como herramienta de divulgación y de outreach y de generar vocaciones en la gente joven antes del sistema universitario. ¿Tenéis la sensación de que cuando pretenden estudiar arquitecturas de computación o diseño de chips, el teléfono móvil y el ordenador ya no son un caso de estudio porque no saben qué hay debajo los estudiantes? Sin embargo, como es indispensable que en un ordenador cuántico todavía crucen niveles, puede ser un caso de estudio para que sean capaces de entrar en profundidad, ¿no? Todavía no ha habido abstracción funcional y quien vea un ordenador cuántico verá la algorítmica, la arquitectura, la electrónica y el dispositivo físico mezclado en un caso de estudio. Creo que eso es una oportunidad educativa en la universidad y en bachillerato. El mito es que los niños y las niñas deben ser astronautas. Quizá la maravilla ya no es un satélite orbitando, quizás sea diseñar estas catedrales suspendidas que es un ordenador cuántico. Intervienen todas las disciplinas en una única infraestructura. ¿Creéis que hay una oportunidad de despertar vocaciones, de visibilidad de todas las tecnologías que concurren en un ecosistema? ¿Creéis que es una vía a aprovechar? ¿Qué opináis en general? Creo que es una apuesta coherente, pero también habría que tener cuidado con esto que hablamos del hype que se genera con la computación cuántica. Es muy fácil venderle a un chaval de 16 años que él va a construir un ordenador cuántico y que genera la ilusión y la expectativa para que estudie la carrera, ¿no?, que nosotros queramos. Pero bueno, también sería frustrante que él el día de mañana pues se dé cuenta de, bueno, cuáles son las limitaciones actuales. Entonces, ahí creo que hay que combinar ser astronauta. Bueno, es factible ser astronauta hoy en día, ¿no? No está al alcance de muchos, pero es una cosa que se puede hacer. Tanto que eso quizá el desarrollar un proyecto de vamos a construir un ordenador cuántico, vamos a crear un compilador cuántico, es una cosa que va a más largo plazo. Entonces, creo que habría... Yo creo que hay un cambio de tendencia. Hace un mes era parte de la esperanza o del sueño, nos lo confirmarán Manuel o Carmino Elías, que participan en el proyecto. Se ha confirmado que habrá un ordenador cuántico en España en el 2023, aquí en el BSC, ¿no? Por lo tanto, eso es una realidad, ¿no? Yo creo que si decimos a gente de 12 años, despertad vocación, seréis los futuros ingenieros cuánticos, y ya no, yo creo que va más allá de la esperanza, ¿no? Rosa creo que tenía la mano levantada. Sí, bueno, yo un poco por el sesgo ese de divulgación y por la marca de esta mañana. Solo quiero añadir que, bueno... perdón. No, nada, perdona. Muy breve soy. Que yo sí que creo que debemos ir apostando. Y ahora con lo del confinamiento hemos visto cómo los más jóvenes nos han dado lecciones de informática de una forma muy básica. Había muchos profesores muy mal preparados en colegios, en institutos, que los niños son los que sabían más. ¿Por qué no vamos a divulgar en lo que puede ser el futuro? Esta mañana había algunos chavales que decían, yo quiero estudiar matemáticas y física. Pero claro, es que antes esto no se veía para nada. Ahora estas carreras están totalmente completas. Entonces, en 10 años la situación puede cambiar muchísimo, porque el mercado de la tecnología no sabíamos antes cómo iba. Ahora ya lo sabemos. Ahora ya estamos seguros de que esta computación cuántica sí que tiene futuro, porque tenemos pruebas. Entonces, yo sí que apostaría por divulgar el conocimiento, hacerles talleres que supieran por lo menos el conocimiento básico de esta tecnología, porque luego puede que sean incluso esas personas que decían que van a ser los usuarios, porque mi experiencia en informática, sobre todo porque abandonan mucho la investigación, porque hay mucha demanda en las empresas, los informáticos están muy cotizados a nivel de empresa para desarrollo, para muchos puestos, pues necesitamos ese nivel más bajo, la preparación de grado para ocupar esos desarrolladores que van a estar preparando todo el sistema. Luego, en otro nivel, desde mi punto de vista, igual estoy equivocada, es que la investigación a nivel de doctorado tiene que ser profunda y seria y quizá en esa, pues sí que tenemos que ser hoy por hoy
como más cautos o más rigurosos. Pero lo que es la divulgación científica, ya en la web hay mucha información sobre este tema. Yo creo que a los niños sí que se les debe acercar la información porque son el futuro y van a vivir con ello. Entonces yo apuesto por ello. No sé si otro tiene otra idea, pero yo totalmente de acuerdo. Bueno, muy interesante, Rosa. Son las 6:30. Antes de que empecéis a perder coherencia, yo sugiero intentar, como tenemos una jornada de debate auspiciada por la UNED, que las palabras de Rosa María sean la conclusión del debate. No me atrevo a daros un minuto de gloria para concluirlo, con tantos ponentes y con tantas ideas, pero sí propongo acabar con una nota de esperanza que recorre todas las generaciones, ¿no? Que entrecruza de forma adecuada y virtuosa la investigación con el conocimiento emergente con la educación y, como decía Elías, ¿no? Vamos a ser todos partícipes, arte y parte del futuro de la computación cuántica. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ti y enhorabuena.